Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este es un nuevo video del curso virtual Postulación del Proceso y en esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema que es muy, pero muy importante, que es la cuestión procesal. Muy bien, cuando hablamos de cuestión procesal, vean que esto tiene mucho que ver con varias de las cosas que hemos hablado hasta ahora, solo que este tema, como es bastante teórico, lo he dejado para el final para poder entrelazar mejor ya las lecciones aprendidas. Cuando hablamos de cuestión, hablamos de un punto fáctico jurídico surgido a lo largo del procedimiento. Pueden ser diversos puntos fácticos jurídicos que pueden ser suscitados por las partes o también, como veremos luego, por el propio juez. Pero normalmente las cuestiones surgen a partir de algo que las partes piden. ¿Recuerdan que les había mencionado que la diferencia fundamental entre partes y jueces es de que unas piden y el otro juzga? Pues exactamente esto. Cuando las partes piden, normalmente surge una cuestión que debe ser resuelta por el juez. No es posible confundir, y esto como advertencia, pero lo vamos a ver luego, por supuesto, entre cuestión y procedimiento. Son cosas completamente diferentes, entrelazadas, por supuesto, pero conceptualmente muy, pero muy diversas. Y bueno, ya veremos luego de qué se trata. Una primera idea respecto de la cuestión es diferenciar entre cuestión principal y cuestión previa. Comencemos con la segunda. La cuestión previa, como menciono aquí, es aquella que debe ser examinada con anterioridad a otra. Y esta otra, pues, no es otra que la cuestión principal. Aquí viene el punto. La cuestión principal es aquella cuestión, o sea, aquel punto fáctico jurídico que es planteado en la demanda. Si es que yo en la demanda, por ejemplo, pido que mi demandado cumpla con el contrato que celebré con él y por tanto que me pague una penalidad de, digamos, 1.000 soles, entonces la cuestión principal precisamente consiste en, en la discusión sobre si es que yo tengo derecho o no a recibir esos 1.000 soles. Todo esto tiene, por supuesto, los hechos jurídicos que le dan sustento al pedido, etcétera, etcétera, como ustedes ya lo saben. Entonces, esta es fundamentalmente la cuestión principal que va a ser resuelta al final del proceso con la sentencia. Por supuesto que podría ser resuelta antes si es que hubiese un allanamiento o, en todo caso, una transacción. Bueno, pero esas son formas diferentes de conclusión del proceso. La cuestión principal, por regla general, se resuelve en la sentencia. Entonces, aquellas cuestiones que sean resueltas, tramitadas, discutidas, suscitadas antes de que se resuelva la cuestión principal, son denominadas las cuestiones previas, que pueden ser preliminares o prejudiciales. ¿Cuál es la diferencia entre cuestión preliminar y cuestión prejudicial? Ahora lo vamos a ver. La cuestión preliminar, que son especies de cuestiones previas, no se olvide, vean, tiene que ver con lo siguiente. Según cómo se resuelva la cuestión preliminar, lo que va a generar es que se crea o que en todo caso se remueva un obstáculo, un impedimento para poder apreciar la cuestión principal. ¿Ok? Entonces, el punto clave de la cuestión preliminar trata en lo siguiente, de que se tiene que resolver, y cuando se resuelva, solo después es que recién podrá apreciarse en el momento o mucho después, dependiendo, la cuestión principal. Principal. Yo creería que el mejor ejemplo es aquello que tiene que ver con las discusiones respecto de la validez de la relación procesal. Pongamos aquí dos ejemplos. En primer lugar, tenemos, digamos, una excepción de caducidad, por ejemplo. ¿Ok? Según las normas del Código Procesal Civil, la excepción de caducidad tiene que resolverse cuando pues, se resuelvan todas las excepciones antes de fijar puntos controvertidos. O sea, más o menos por la mitad del proceso. En ese momento se tiene que resolver la excepción de caducidad y, de hecho, todas las otras excepciones. Se tiene que resolver las excepciones, como por ejemplo la excepción de caducidad, para que recién se pueda continuar con el proceso y ya encaminarse a una futura
decisión o sentencia de mérito. ¿Ok? Bien. Otro ejemplo. Cuando, por ejemplo, se nos notifica una demanda y nosotros no excepcionamos porque no hay una defensa disponible para lo que queremos hacer. ¿Y qué queremos hacer? Imaginémonos una alegación en el sentido de que el petitorio es jurídicamente imposible. Imaginemos que es una causal de improcedencia de la demanda, el artículo 27, 427. Ahora, ese pedido normalmente los jueces no lo resuelven en el momento, aunque yo creería que deberían resolverlo, pero no lo resuelven en el momento, sino dicen simplemente se verá al momento de resolver, ¿no? Se tendrá presente en el momento de resolver. ¿El momento de resolver qué cosa? La cuestión principal, o sea, lo van a dejar hasta el final. Bueno, imaginemos de que estamos en este contexto de que tenemos esta práctica judicial, que yo diría no es tan buena o así, y el juez, el momento de sentenciar, el primero no se ha olvidado de lo que le habíamos pedido con este pedido de improcedencia de la demanda, y lo resuelve. Lo resuelve no dándonos la razón, o sea, dice pues que no está de acuerdo que la demanda tenga un pedido jurídicamente imposible. Y luego continúa con la parte ya que tiene que ver con la sentencia. Bueno, esa también es una cuestión preliminar. Se tiene que resolver antes para que luego se pueda pasar a una cuestión principal. El mismo caso es el tema de las cuestiones probatorias. Las cuestiones probatorias que están reguladas a partir del artículo 300, no se olviden, tiene que ver con las impugnaciones que se hace a los medios de prueba presentados por el demandante. Y son unas alegaciones, unas impugnaciones que van a resolverse al momento de sentenciar. O sea, el juez cuando construye la sentencia tiene que dar respuesta a la discusión que se ha trabado respecto a las cuestiones probatorias. ¿Ok? Ahora, vean el detalle al momento de diferenciar la cuestión preliminar de la cuestión prejudicial. En la cuestión prejudicial, a diferencia de la preliminar, importa muchísimo cómo se ha resuelto la cuestión prejudicial para saber luego cómo se va a resolver la cuestión principal. En el caso de la cuestión preliminar, vean, no interesa cómo se ha resuelto para saber cómo vamos a resolver la cuestión principal. Es simplemente algo que se tiene que resolver. En cambio, la cuestión prejudicial, como dice el profesor Fred Juger Jr., no solo determina el ser de la cuestión principal, o sea, el hecho de que exista, sino también cómo es. Y aquí he traído dos ejemplos que me parece que son bastante claros. Cuando alguien demanda reivindicación, lo que está demandando es la restitución de su bien, ¿ok? Muy bien. Pero en realidad no solo está pidiendo eso, está pidiendo también que se le declare o se le constate que él es propietario para que luego se pueda pasar a determinar si es que tiene derecho o no a la restitución. Entonces, cuando se declara fundada una demanda de reivindicación, lo que está haciendo el juez está verificando de que el demandante es el propietario. Esta discusión o este fragmento, este extremo que tiene que ver con la declaración de propiedad o con la certificación de que estamos hablando de un propietario, es propiamente una cuestión prejudicial. O sea, la propiedad es una cuestión prejudicial a la restitución, que sería propiamente la reivindicación. Exactamente lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de la filiación. Para un juez de alimentos, por ejemplo, a una madre o a un niño que está pidiéndolo en la demanda, primero tiene que constatar de que existe filiación. Si no hay filiación, ¿cómo podría dar alimentos? Entonces, la filiación es una cuestión prejudicial respecto de los alimentos. Se tiene que resolver, se tiene que verificar para que luego se pueda pasar a propiamente la cuestión principal. Tengan en cuenta esto que es súper importante. Claro, de repente en estos ejemplos no queda muy claro el hecho de que, por ejemplo, la propiedad sea algo diferente a la reivindicación. Claro, es porque se resuelven casi conjuntamente, pero sí que tendría sentido, por ejemplo, cuando tenemos cuestiones prejudiciales que están temporalmente antes de la sentencia. De esa manera ya se comienza, por ejemplo, a
a resolver el propio fondo, porque como veremos luego, también tenemos una clasificación posterior que es entre cuestiones procesales y cuestiones de mérito, que es muy importante para poder terminar de entender la diferencia entre cuestión preliminar y cuestión prejudicial. Y es justamente esto que les estoy mencionando. Esto es otro criterio clasificatorio, tengan en cuenta, no es accesorio al anterior, es diferente simplemente. ¿Por qué? Porque este de aquí tiene que ver, a diferencia del anterior, con la naturaleza del tipo de cuestión suscitada frente al derecho reclamado. Si es que en el caso de la cuestión preliminar y prejudicial, en gran medida tenía que ver con un aspecto más cronológico, o sea, cuándo es de que se suscita la cuestión. Aquí no importa tanto el cuándo, sino importa cuál es la naturaleza de la cuestión, ¿ok? En primer lugar, hay que tener en cuenta esto y es muy importante. Siempre una cuestión principal es una cuestión de mérito o de fondo del proceso. Esto es bastante obvio, ¿cierto? El objeto litigioso del proceso ya comienza a diseñarse cuando yo demando. La extensión va a ser fundamentalmente mi pedido y también, por supuesto, los hechos relevantes. Esto ya lo hemos hablado. Este objeto litigioso se va a complementar con la contestación de la demanda y, bueno, luego podría, por ejemplo, haber pruebas extemporáneas, nuevos hechos, etc. Pero el tema es de que la cuestión principal siempre, siempre va a ser una cuestión de mérito. Yo diría que la cuestión prejudicial también es siempre, fundamentalmente, una cuestión de mérito, mientras que una cuestión preliminar es una cuestión siempre, una cuestión procesal. Una cuestión procesal porque no es una cuestión de mérito. Ese es el punto clave, ¿no? No es de que, por ejemplo, aquello que entendemos por cuestión procesal tenga que ver necesariamente siempre con la validez, aunque a veces, muchas veces sí que tiene que ver. Es fundamentalmente un antónimo. Es una cuestión de mérito y una cuestión de no mérito. Yo podría, por ejemplo, modificar aquí donde dice procesal por no mérito y no pasa nada. Es exactamente la idea. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos ver para esto que les estoy mencionando, o sea, el hecho de que una cuestión así llamada procesal no necesariamente tenga que ver con la validez de la discusión, con la validez del procedimiento, lo que fuere, es el caso del artículo 321, que se los muestro aquí, por ejemplo. Vean, por ejemplo, el artículo 321, inciso primero, se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional. Bueno, esto podría entenderse, y yo lo entiendo así al menos, de que se trata de la sustracción de la materia. Acá la indicación del código es que concluye el proceso sin declaración sobre el fondo. La pregunta es la siguiente. La pregunta es, ¿el hecho de que concluya algo sin declaración sobre el fondo quiere decir de que el juez va a anular el proceso? Pues la respuesta es no. La respuesta es definitivamente no. Esta cuestión, lo que tiene que ver con la sustracción de la materia, cuando el código está diciéndonos sin declaración sobre el fondo, quiere decir de que el efecto de esa decisión no va a ser el efecto que tendría, por ejemplo, una sentencia con cosa juzgada. Y por tanto, no se está resolviendo el mérito o el fondo. Eso es lo que nos está diciendo cuando existen este tipo de causales. Por ejemplo, el abandono también es un tema bastante claro. El juez puede concluir el abandono, artículo 346, cuando transcurre un tiempo, que en este caso son 4 meses, de inactividad procesal sin que haya ningún tipo de acto de impulso por el interesado, o sea, por el demandante. En estos casos, el juez concluye el proceso, no se pronuncia sobre el mérito, pero no declara la invalidez. La declaración de abandono es una cuestión que surge, que se discute en el procedimiento, porque el juez hasta podría declararlo de oficio, imagínense. Y no es una cuestión de mérito, pero tampoco es una cuestión que tiene que ver con la validez. Es simplemente una cuestión procesal porque es una cuestión de no mérito. Ese es el punto. ¿Ok? De nuevo, insisto, no todas las cuestiones procesales llevan a una invalidez. Hay algunas cuestiones procesales que no tienen nada que ver con la validez. Esto es algo súper, súper importante. Otra clasificación que podemos trazar aquí es la diferenciación entre cuestión de parte y cuestión de oficio. Y esto va a depender, pues, de quién lo suscita. Ese es el criterio clasificatorio. ¿Ok? La cuestión de oficio, como se dice aquí, puede ser suscitada a fin de que las partes se pronuncien. O sea, el juez podría decir, aquí hay un problema o hay un detalle, señores partes, señores abogados.
3 días, 5 días para que se pronuncien. Podría ser. ¿Ok? Este es el caso, por ejemplo, del artículo 194, que es lo que corresponde a la prueba de oficio. Y vean aquí. Deberá asegurarles el derecho de contradicción. Cuando el código aquí está diciendo asegurar el derecho de contradicción de la prueba, al menos mi interpretación es de que tiene que ser un contradictorio previo. O sea, no es que el juez ordene la prueba de oficio y luego corre traslado. Es al contrario. El juez comunica a las partes de que hay un hecho no esclarecido, motiva, y las partes van a tener la oportunidad de poder participar para que pues puedan dar sus argumentos de por qué sí debería ser incorporada o no debería ser incorporada. Solo después el juez es el que va a resolver si es que introduce u ordena la actuación probatoria de oficio. Yo en realidad estoy bastante en desacuerdo con que el juez pueda hacer algo así. Tengo pues algunos argumentos al respecto. Les cuelgo aquí abajo en la descripción un artículo en donde doy algunas ideas de por qué pues este artículo tiene muchos problemas, ¿ok? Pero para lo que interesa ahora, allí donde dice prueba de oficio, este de oficio, teniendo en cuenta esta garantía del contradictorio, no se debe entender como que el juez ordena de forma directa sin escuchar antes a las partes. Más bien, la iniciativa de oficio aquí del juez consiste en provocar, si se quiere el término, provocar la discusión. Esto es lo que quiero decir en este punto, amigos y amigas. ¿Ok? Sin embargo, también puede darse el caso en donde el juez resuelve de oficio sin consultar a las partes previamente. Esto, por supuesto, debe ser siempre excepcional, pero hay algunas circunstancias, yo diría, en que está bastante justificado, como es el caso, por ejemplo, del artículo 409, vean, que tiene que ver con la consulta. A ver, vamos al artículo 409. Ok, el expediente es elevado de oficio, o sea, es una cuestión que surge, una cuestión muy breve, por supuesto, es si es que se apeló o no se apeló, y en todo caso, si es que procede la consulta para que el superior jerárquico, en este caso, pues la sala superior, digamos, se pronuncie, ¿ok? Entonces, esta elevación de oficio es evidentemente sin consulta a las partes. También hay otros ejemplos que se pueden tener, como por ejemplo, pues este es bien interesante, como el artículo 106 del Código Procesal Civil, llamamiento en caso de fraude, ¿no? Que es de oficio ordenar citación de las personas. La pregunta es, pues el juez tendría que correr traslado para saber a quién se cita porque se habría constatado un fraude. Yo creo que aquí podría ser el caso en que el juez motive de qué se trata esto, o sea, por qué es que él habría indicios de fraude o colusión en un proceso y por tanto que ya pueda reorganizar la relación procesal. Pero bueno, es un caso bastante raro, ¿no? Raro en el sentido de que tal vez no se ve en la práctica el uso de este poder, pero no que en nuestra práctica sea raro que exista el fraude, por supuesto. Pero bueno, en fin, entonces tenemos esta cuestión y con ello, mis queridos y queridas, vamos encaminándonos al final de nuestro primer video. La cuestión no es lo mismo que el procedimiento. ¿Por qué? Imaginemos la demanda. La demanda suscita una cuestión principal, como les he mencionado. Yo pido 1000, por ejemplo, entonces la cuestión principal va a versar sobre el fondo, y el fondo está fundamentalmente compuesto del pedido y de los hechos relevantes. ¿Ok? El tema está en que, así como la demanda suscita la cuestión principal, también da origen, por supuesto, obvio, ¿no?, al procedimiento, que en este caso vamos a denominarle procedimiento principal o proceso principal. Es un término muy, pero muy común en la práctica peruana, ¿ok? Ahora, a la par de la cuestión principal que se tramita en el proceso principal, pueden surgir otras cuestiones a lo largo del proceso. Esto es muy importante. Muchas cuestiones previas, por ejemplo, y de todo tipo, más simples, más complejas, que requieren discusión, que no requieren discusión a instancia de parte, de oficio. El tema que me interesa destacar es de que estas cuestiones, las diversísimas cuestiones que pueden existir, pueden ser tramitadas, discutidas y también resueltas en el marco del propio proceso principal o en caso, por ejemplo, de
pueden ser discutidas también en ramificaciones de este proceso principal. Cuando hablamos de ramificaciones, estamos hablando, digamos, si quiere, de subprocedimientos, de articulaciones, que es un lenguaje que el Código Procesal Civil emplea, pero solamente en un artículo nada más, o en todo caso, un lenguaje que es mucho más típico, por ejemplo, de la práctica penal, que tiene que ver con los incidentes, o también procedimientos incidentales. Entonces, esto va a depender, por supuesto, de la previsión legal. Un artículo del Código Procesal Civil tendría que decir de que tal cuestión se debe tramitar incidentalmente para que así sea. Si no, se tramita en el proceso principal. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, la nulidad procesal. La nulidad procesal, cuando vemos la regulación que le da el Código Procesal Civil, por ejemplo, eh, concretamente ya en el tema del trámite, ¿no? No encontramos nada aquí respecto de una tramitación incidental en el 175 y en el 176 tampoco. Hay otros países, por cierto, de que sí que dicen de que la nulidad debe tramitarse incidentalmente, pero no es el caso. Esto quiere decir lo siguiente, que cuando se pide una nulidad, y esto ocurre en la práctica, cuando se pide una nulidad, lo que hace el juez es correr el traslado en ese momento y se resuelve en ese momento. Se corre traslado, la parte responde y el juez resuelve. Todo en el proceso principal. No hubo ningún tipo de incidente, no hubo ningún tipo de cuaderno o ramificación. Entonces, aquí hay que tener en cuenta finalmente algo, el lenguaje que emplea el CPC y también la práctica para poder aludir a estas cuestiones incidentales. Por ejemplo, tenemos cuaderno aparte, cuerda separada, cuadernos separados, que ustedes lo encuentran en esos artículos que les menciono aquí. Esta indicación es muy importante para efectos de la práctica, porque cuando el Código Procesal Civil dice al juez, le indica al juez, se tramita en cuaderno aparte, lo que el juez tiene que hacer, y también por supuesto su equipo de auxiliares, es confeccionar un expedientillo diferente al expediente principal, si se trata de un expediente en físico, pero también si estamos hablando de un cuaderno virtual o el expediente electrónico, también debe sustanciarse de manera diferente. No solo sustanciarse, que es resolver, sino también tramitarse de manera diversa. El hecho de que se abra una ramificación quiere decir de que el proceso principal va a seguir su rumbo con sus propios plazos y no se va a interrumpir por la discusión que se ha planteado allí. Se plantea, por tanto, pues, por ejemplo, una defensa previa, artículo 455, o unas excepciones. Entonces, la indicación del Código Procesal Civil es que debe tramitarse en cuaderno aparte. Y esto quiere decir de que va a salir una ramificación con su propia discusión y en la que el proceso principal continúa. ¿Ok? Y esto es algo súper importante que los jueces deben tener en cuenta y también, creo, los prácticos cuando, por ejemplo, presentamos algún escrito en el cuaderno de excepciones, debemos en nuestro escrito colocar cuaderno de excepciones. ¿Para qué? Para que ese documento que estamos presentando, sea en mesa de partes física o en mesa de partes electrónica, pues pueda llegar a ese cuaderno que se ha formado y no al cuaderno principal en el cual no debería estar. Entonces, esto es súper importante, amigos. Y con ello, ahora sí vamos a terminar porque esta es el último precio. Entonces, para poder sintetizar, cuando estamos ante un proceso principal, pues siempre vamos a estar frente a una cuestión principal y también de forma muy pero muy normal frente a otro tipo de cuestiones que vamos pues a llamarle cuestiones previas. Son cuestiones, como les digo, pueden ser más, menos simples, pero no interesa. La cosa es que tenemos muchas cuestiones que se resuelven antes. Esas cuestiones pueden resolverse en el proceso principal, aquel se refiere al proceso, o en todo caso incidentalmente en ramificaciones, ¿ok? O articulaciones o incidentes. Muy bien, cuando hablamos entonces de un procedimiento incidental, esto es algo conceptualmente importante. Todo procedimiento incidental tiene también su propia cuestión principal. Acá no se me confundan, ¿eh? Estamos hablando de que cuando yo planteo un pedido, por ejemplo, y esto tiene que tramitarse en un incidente, pedido, que es una cuestión previa frente al proceso principal, se convierte en sí misma en una cuestión principal. Tanto así de que podría perfectamente tener sus propias cuestiones previas. Eso es algo bastante
bastante normal. Por ejemplo, piénsese en la apelación sin efecto suspensivo. El Código Procesal Civil dice de que se forma un cuaderno. Muy bien. En este cuaderno, que es formado a partir del recurso de apelación, evidentemente, dentro de esta tramitación pueden haber diversas cuestiones que pueden salir. Un pedido de nulidad, por ejemplo. Bueno, imaginemos ese eventual pedido de nulidad va a ser una cuestión previa del proceso incidental. Y es una cuestión previa, ¿por qué? Porque es previo a la resolución de la cuestión principal del procedimiento incidental, o sea, del recurso. El recurso es una cuestión previa respecto del proceso principal, pero en sí misma es una cuestión principal que va a tener también su resolución. Eso es un tema fundamentalmente estructural. Aquí no hay que confundirse. Pero tengan en cuenta que en nuestra práctica, cuando se habla de cuestión principal, principalmente se está haciendo alusión a la cuestión de mérito del proceso en general, no a la cuestión de mérito recursal, que es un nombre absolutamente correcto, pero bastante raro. ¿Ok? Y finalmente, en cuanto al proceso cautelar, véase, si bien hay bastantes menciones a cuaderno, cuerda separada también en materia cautelar, propiamente no es un incidente, no es un procedimiento incidental, no surge del procedimiento principal. Es un proceso estructuralmente autónomo, tan autónomo como el propio principal. Estructuralmente autónomo, funcionalmente dependiente, sin embargo. ¿Ok? Entonces, esta autonomía estructural puede llevar perfectamente a que nosotros hablemos de un mérito cautelar sin ningún tipo de problema. Muy bien, entonces con esto hemos terminado este primer video, viene un segundo, entonces vamos a hablar sobre el doble examen de la cuestión. Yo concluiría recomendándoles el artículo del profesor Juan José Monroy Palacios, que se los cuelgo aquí abajo y espero que les sea de utilidad. Es un artículo escrito ya hace un buen tiempo, unos 15 años, que es muy, pero muy interesante. Hay algunas cosas con las cuales yo no estoy muy de acuerdo y ustedes, si leen el artículo de Juan José y luego ven este video, pues sabrán diferenciar exactamente cuáles son nuestras divergencias, ¿ok? Pero en eso se trata la academia, en divergir y luego pues llegar a acuerdos, ¿ok? Muy bien, entonces concluyo con esto, amigos. Suscríbanse al canal, denle like a este video, vean los otros videos, suscríbanse por supuesto a, a los nuevos videos que vayan saliendo y no se olviden también de dejar sus comentarios. Que les vaya muy bien, hasta la próxima.